Acompáñame por favor con sus Biblias al libro del Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. La semana pasada estuvimos hablando, haciendo un bosquejo breve del libro del Génesis. Hablábamos del autor, ¿verdad? ¿Y quién dijimos que es el autor del libro del Génesis? Dios, pero utilizó a un personaje que se llama Moisés. También la semana pasada hablamos acerca de que este libro de Génesis se ha logrado establecer que fue escrito alrededor del año 1450 a 1405, y bueno, también vimos que Moisés tiene muchas cualidades, muchas características que permiten llegar a la conclusión de que efectivamente Moisés es el escritor de este libro. Hablamos, ¿verdad?, que el lugar especial que guarda este libro, hablamos de que el mismo Moisés dice cuando escribe el libro del Génesis que él es quien lo escribió. Hablamos también que hay otros documentos fuera del Pentateuco que lo reconocen a él como el autor material de este libro. También dijimos que la prueba suprema que lo identifica como el autor del libro del Génesis es las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo cual ya eso por sí solo hace que podamos confiar con certeza que Él es el autor material. Pero no solamente eso, hemos visto que la arqueología ha de alguna manera comprobado esta atribución del libro de Génesis con la autoría de este hombre llamado Moisés. También hablamos que el libro del Génesis tiene como propósito básicamente dos cosas. Gracias. Tiene como propósito dos cosas: ser el semillero de las grandes doctrinas que que Dios va a ir desarrollando durante toda la Biblia, pero también responde a las preguntas más inquietantes que puede realizar un ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Se acuerdan que hablamos también de eso? También hicimos un breve resumen, ¿verdad?, de este libro. Dios mediante, la próxima semana comenzaremos a estudiar la estructura del libro. También hablamos allí acerca de cuáles son los temas que ahí se van a estar abordando. También hablamos de algunas aplicaciones prácticas que tiene este libro en la vida de los creyentes. Así es que, habiendo hecho este breve relato, acompáñeme por favor con su Biblia a ese primer versículo, glorioso versículo del libro del Génesis, y debemos acercarnos a la Biblia con un temor reverente. Y dice así, todos juntos, el versículo número 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta mañana yo he tenido el atrevimiento de ponerle a este sermón antes del principio. Antes del principio, porque la verdad es que la Biblia hace referencia a esta escritura: en el principio creó Dios, poniendo de antemano la idea, la noción de que antes que hubiera creación había algo, había alguien por virtud del cual todo lo que vemos y no vemos, que es parte de la creación, ¿verdad?, vino a ser. Así que es muy importante entender esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿cuál principio? Pues no el principio de Dios, porque lo que nosotros podemos saber por la revelación de las Escrituras es que nuestro Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es un Dios que es, ha sido, será inmutable, perfecto, lleno de cualidades y de atributos. Así es que cuando decimos en el principio, solamente estamos hablando de nuestro principio como simples seres humanos, el principio de esto que ahora podemos nosotros ver, palpar, admirar, muchas veces sentirnos incluso avasallados por la perfección y la gloria que manifiesta aquello que este Dios poderoso llevó a cabo en la tierra. Génesis 1:1, lo vamos a volver a decir, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a comenzar por definir qué nos dice Génesis 1 acerca de la creación. Me voy a dirigir en este momento a la segunda parte de este versículo. Dice: en el principio creó, ¿qué cosa Dios? Los cielos y la tierra. Y bueno, la gran labor que tenemos es, en las próximas semanas, en los próximos meses, ir tratando de explicar de manera muy sencilla, de una manera muy práctica para nuestras vidas, cómo este libro del Génesis tiene profundísimas implicaciones para cada uno de nosotros. Y lo que podemos desprender de que creó Dios los cielos y la tierra, y por lo que vamos a estar estudiando a continuación a partir de la otra semana, es, número 1, que la creación es reciente y es breve en su creación. La creación es reciente
y fue breve en su creación. O sea, para este momento obviamente sabemos que ya ha transcurrido mucho tiempo desde la creación, pero que Dios fue breve para realizar la creación. Eso es lo que sabemos. Reciente en el sentido de que las expresiones que vamos a estar estudiando, que incluso esta misma palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa misma expresión que él utiliza nos da idea de que es algo que se llevó a cabo de manera rápida, pero que también nos da la noción de que este Dios no tiene una creación que sea tan vieja que no podamos establecer algunos principios importantes acerca de ella. Así es que el sentido de la expresión reciente es que apunta a la existencia de la creación, que abarca quizá desde este momento hacia aquel entonces miles de años, no como nos presentan en la actualidad los mal llamados científicos, que dicen que la Tierra tiene millones de años. Desde el punto de vista de la creación misma, es muy difícil argumentar que la creación, la Tierra, tiene millones de años. Por ejemplo, algunos han dicho que si la Tierra tuviera millones de años, dada el cúmulo de materiales que comienzan a degradarse con motivo de la, ¿cómo se llama cuando se desecan los bosques? Con la erosión de los suelos, ya hubiera tapado los océanos, por ejemplo, ¿verdad? Ya tuviera otra forma si pensáramos nosotros en que la Tierra tiene millones de años. Cuando este versículo nos habla acerca de que la creación es reciente y breve, me estoy refiriendo a que Dios realizó la creación en un periodo de 6 días. Uno solo puede llegar a esa conclusión cuando pone uno a leerse el capítulo 1 del libro de Génesis. Uno solamente se puede poner a pensar que Dios realizó la creación en un periodo de 6 días, cada uno de esos días con un lapso de 24 horas que se llaman días. No hay lugar para que podamos nosotros ampliar, profundizar tanto que acabemos con la noción de que Dios hizo días cósmicos de determinados miles de años. No es así. Todo eso son resultado de teorías que no han sido comprobadas. Entonces, cuando ya hablamos desde el punto de vista bíblico, los eruditos bíblicos refieren que nuestra Tierra tiene una edad máxima de entre 6,000 o 10,000 años. Sin embargo, la gran mayoría de ellos llegan a la conclusión, los más serios, los más doctos, dicen que podemos con certeza decir que la Tierra tiene cerca de 6,000 años de existencia. Entonces, primera característica, ¿qué nos dice este versículo acerca de la creación? Que es breve y reciente. No solamente nos dice eso acerca de esta creación, sino que es una creación ex nihilo. Ahí esa H al principio está mal, ahí es una N, ex nihilo, ¿verdad? Que se pronuncia ex nihilo. Ex nihilo. Ex nihilo es una expresión en latín que significa de la nada. Salió de la nada. De hecho, hay una posición filosófica, algunos de ustedes quizá haya escuchado hablar alguna vez de un hombre que se llamaba Friedrich Nietzsche, que era el fundador del nihilismo, ¿verdad? Un hombre que decía que la vida es fútil, la vida no tiene ningún propósito, si venimos de la nada, pues a la nada regresamos. Incluso hay posiciones teológicas que dicen que el hombre, si vino de la nada, cuando él se muere, lo que pasa es que se apagan los bulbos, se apaga la luz y venimos a hacer nada. Sin embargo, eso es un absurdo, ¿verdad? Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Todos los seres humanos tienen dentro de sí una noción de que no termina la vida acá, sino que hay algo más fuera de la tierra, ¿verdad? Yo me acuerdo desde muy pequeño yo me hacía esta pregunta, bueno, y después de esto, yo nací para algo más que esto. Yo nací para más que ir a la primaria, decía yo, ¿verdad? Después a la secundaria, prepa, universidad, me casé, tuve hijos y tengo claro que el Señor me creó para algo más que sufrir en el matrimonio, ¿verdad? Pregúntale a mi esposa. Entonces, ciertamente, la Biblia sí dice que lo que vemos proviene de la nada. Pero de la nada, no en el sentido de que no hubiera absolutamente nada, sino que todo esto, ¿verdad? Dios, que ya estaba antes de la creación, de sí mismo, por el puro afecto de su voluntad,
declara las palabras, sea la luz, sea la tierra, sea la expansión, y empieza Dios a manifestar una serie de poderes impresionantes para tomar de la nada y hacer algo. Y cuando hablamos, reitero, desde la perspectiva bíblica, en el sentido más estricto, ¿verdad? No es que Dios tome algo para hacer algo, o sea, no es que Dios sea nada, sino que hay algo de lo cual Dios dispuso para hacer todo, pero más bien que algo Dios dispuso de alguien para realizar todo. Dios tomó de sus propios recursos de poder para crear todo lo que vemos, pero no había ninguna materia preexistente. Eso es lo que se refiere el término ex nihilo. Dios hizo sin necesidad de una materia preexistente. Eso no es lo que la Biblia enseña. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 13. Hebreos 11 capítulo 3. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Hebreos 11 versículo 3. Dice así: por la fe entendemos. Hebreos 11:3. ¿Ya lo tienen? Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué fue lo que Dios echó a andar para que todo aquello que es llegara a ser y no hubiera materia preexistente? Su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo primero que encontramos, el versículo 2, como el versículo 3, cuando ya está de hecho obrando, es que Dios de su palabra echó a andar todo aquello que vemos. Y también lo que no vemos, todo es por su palabra. Usted ve mis palabras, usted escucha mis palabras, pero no ve mis palabras. O sea, no salen letras, ¿verdad?, de aquí. No salen palabras en el sentido gramatical de mi boca, sino que usted percibe un sonido, pero no lo ve. Y la Biblia dice que Dios de su propia palabra tomó para que aquello que no era viniese a ser. Pero no tomó de material preexistente. No dijo, mira, ya hay una tierra, me la encontré, ¿verdad? Un poquito de carbono con un poquito de manganeso, con un poquito de aluminio, y de ahí tomo y armo. No. No había nada de eso. Pero Dios de sí mismo, cuando declara su palabra, Él sí puede decretar su palabra y hacer que las cosas que no son sean. Usted y yo somos unos simples mortales que no tenemos ese poder, ¿verdad? Por más que declaremos, por más que decretemos, pues no tenemos ese poder. Solo Dios tiene ese poder de que aquello que Él en su mente tenía planeado hacer, cuando Él lo articula oralmente, venga a ser. Pero reitero, no había ningún material del cual Dios pudiera disponer, sino que de sí mismo y de su palabra. Qué poderosa es su palabra. Y Dios, mediante la próxima semana veremos el poder de su palabra, no solamente para la primera creación, sino para que usted y yo seamos recreados, volvamos a ser nuevas criaturas. Eso lo veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Entonces, algunos de los eruditos científicos de esta época, ellos dicen que la materia es eterna, ¿verdad? Que había una materia preexistente, alguna energía previa. Pero no es así. Mire, como seres humanos nosotros podemos llegar a ser muy creativos, pero la verdad es que con toda nuestra creatividad, que es un término muy ambicioso, la verdad es que siempre necesitamos de materiales para realizar nuestra creatividad. ¿Alguna vez ha visto usted, por ejemplo, la escultura del David, de Miguel Ángel Buonarroti? Si la ha visto, es una hermosísima, ¿verdad? Sin embargo, no es que él dijo, sea el mármol, y tomó su formón y empezó a darle. No, él lo que hizo fue tomar material preexistente para formar de ahí una obra de arte exquisita, ¿verdad? Lo mismo sucedió con la piedad, lo mismo sucedió con tantos otros elementos que muestran que el ser humano realmente es un ser impresionante, con unas habilidades tremendas, pero usted y yo no podemos hacer como Dios hizo. Usted y yo somos seres humanos sujetos a esta habilidad que solo Dios tiene. De hecho, amados, es muy difícil
para nosotros entender este concepto de que Dios hizo todo de la nada en cuanto a materiales inexistentes. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos sujetos a una mente finita, a una mente limitada, ¿verdad? Usted y yo estamos sujetos a las leyes fundamentales de la física, ¿verdad? Y cuando usted y yo como seres humanos percibimos lo que percibimos, dice lo que se conoce como la primera ley de la ciencia, que la materia o la cosa de que la cual está hecho el universo no puede ser creada ni destruida. En todo caso, solo puede transformarse, ¿verdad? La primera ley de la termodinámica. O sea, de acuerdo con los científicos, la materia no se puede crear. Y no solamente no se puede crear, no se puede destruir. En todo caso, se transforma. Usted puede tomar un árbol, ¿verdad? Y ese árbol, hacerlo pedacito, hacerlo leña, echarlo a un fogón, y ese fogón emplearlo a lo mejor en una caldera de una máquina, y eso se convierte en energía calorífica que calienta un agua, lo que él produce energía por vapor, la cual mueve flechas para que esa locomotora se mueva. Pero realmente ya ese pedazo de árbol que se convirtió después en leña, que se convirtió en energía calorífica, ya sufrió una transformación. Pero ellos dicen, fuera de eso no hay otra cosa que entender. Pero la Biblia dice, tú necesitas conocer a este Dios que hizo el árbol y que te dio la inteligencia para hacer la locomotora, ¿verdad? Y este Dios creó todo de una materia no existente, sino que Dios de su palabra echó a andar el poder glorioso que solamente tiene Él para que todo aquello que vino a ser sea, ¿verdad? Entonces, no podemos entender esta creación desde una perspectiva meramente naturalista. Tenemos que verla desde la perspectiva sobrenatural. Dios está por encima de las cosas naturales. Así es que cuando hablamos de esta creación, es una creación ex nihilo. Dígalo conmigo, creación ex nihilo. Un evento sobrenatural que fue el inicio del universo. El momento en que Dios creó todo de la nada a partir de su palabra, que como veremos, no solo es algo, es alguien. Ok. Primera parte, ¿qué nos dice entonces este versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos dice que la creación es breve y que tiene poco tiempo. La creación se realizó en un periodo breve, y que esta creación también es joven. Y aquí viene la parte sustancial. ¿Qué nos dice Génesis 1:1 acerca del Dios que crea? ¿Qué nos dice? Y ahí es donde entramos en materia. Antes del principio había Dios. Dice así Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio, reitero, solamente determina, establece la introducción en la escena eterna de lo que es el tiempo y el espacio. Es cuando este Dios eterno, que fue, que ha sido, que será inmutable, se introduce en el tiempo. Cuando decimos en el principio, es Dios entra en el lindero, Dios crea los linderos, las fronteras del tiempo y del espacio. En el principio, ¿verdad? Es una expresión que nos dice muchísimo más en su entrada, ¿verdad? Acerca de los atributos de Dios que cualquier otra cosa. En el principio de la creación ya estaba Dios. En el principio de la creación, Dios ya era. Dios, en el sentido más estricto, amados, Dios no existe. La palabra existe es una palabra compuesta. Ex, sacado de, un ex marido es sacado de la relación matrimonial, ¿verdad? Un ex novio es, lo echaste para afuera o te echó para afuera a ti, ¿verdad? Ex es sacado de. Y aquí es, Dios no existe, porque cuando decimos existe hablamos del prefijo ex, sacado de. Dios no fue sacado de ningún lugar. Y la palabra estasis, que se refiere a sustancia. Dios no es sacado de ninguna sustancia. Por eso nosotros no podemos decir que Dios existe. Dios es esencia. Dios es el que es. Él no fue sacado de nada. Tú y yo sí existimos. Dios nos trajo a
existencia. La creación existe, fue sacado a partir de algo, de donde Dios exhalando, Dios expirando, no expirando, es expirando, crea las cosas. Pero Dios no existe, Dios es. Siempre ha sido. Y Él estaba antes de que todo existiera. Y eso es maravilloso. Esto es lo que nos dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice pues este atributo? ¿Qué atributo nos muestra? ¿Cuál de los muchos atributos que nuestro Dios tiene nos enseña esta frase en el principio? ¿Qué nos enseña acerca de este Dios de la creación? Número 1, Dios es eterno. Dios es eterno. Dios no vino a existir. Dios es. Mi papá decía, bueno, sí, la Biblia dice que Dios es, pero ¿qué había antes de Él? No sé, lo que la Biblia dice es que Dios es. Desde el principio, desde la eternidad pasada, la eternidad presente y seguirá siendo por toda la eternidad futura, ¿verdad? Dios es desde la eternidad hasta la eternidad y solo Él es antes de la creación. Solo Él. Todos los demás caen por debajo de esas categorías. Antes de que hubiera principio, antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera espacio, Dios era fuera del tiempo. Eso es eterno. Dios no está sujeto a decadencia, Dios no está sujeto a vejez, ¿verdad? Yo parezco de 22, pero tengo 44. Pero ya voy de bajada. Esa es la verdad. Si el Señor me concede 80 años de vida, me quedan 36. Si el Señor me concede 50, me faltan 6, ya voy de bajada. ¿Verdad? Alguien le preguntaron, ¿verdad? ¿Usted, cuántos años tiene usted? No, yo soy de la edad mediana. Bueno, sí, pero ¿cuántos números de años tiene usted de vida? 55. Y entonces la persona le dice, bueno, ¿y a cuántas personas conoce usted que tengan 110 años, ¿verdad? Ya no estamos en la edad mediana. Muy probablemente la gran mayoría de los que estamos aquí ya pasamos el umbral de la mitad de nuestras vidas, pero Dios no decae. La Biblia le llama el anciano de días. Es una paradoja, es tan eterno, tan antiguo, pero a la vez tan nuevo, tan sin decadencia. Él no es un viejito barbón, buenoide, ¿verdad? Bonachón, tolerante, de los que se portan mal. No, nuestro Dios es fuego consumidor. Y es un fuego que subsiste por sí mismo. Cuando lleguemos algún día, ¿verdad?, al capítulo 3 del libro del Éxodo, hablaremos acerca de que Dios se manifestó en una zarza que ardía y no se consumía. Y ahí veremos la simplicidad de Dios, y veremos su eternidad, y veremos cómo Él se autosustenta a sí mismo, porque no necesitaba consumir esa zarza para seguir ardiendo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y es eterno. Y no se cansa, dice el Salmo 121, no se cansa. El que guarda a Israel no se dormita. Vamos a ver en el capítulo 1 y 2 que el Señor creó el séptimo día y reposó. No porque estuviera cansado, sino por causa de usted y de mí, para que en reposo lo conociéramos. Nuestro Dios es desde la eternidad, es eterno, fuera del tiempo, no limitado por los espacios. Dios es espíritu infinito, perfecto. Acompáñenme a Salmos 90. Salmos capítulo 90. Verso número 2. Salmo 90, verso 2. Ahí sí se dice verso. Cuando hablamos de proverbios se dice verso. Cuando decimos salmos se dice verso. Pero cuando estamos en narrativa es inapropiado llamarle versos a esas porciones pequeñas de la Biblia. Se llaman versículos. Solamente en aquellos libros que son escritos como poesía, como sapiensales, se utiliza el término verso. De ahí en fuera son versículos. ¿Está bien? Porque luego casi vamos al verso. No, versículo. Verso número 2 de Salmos 90 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 102, versos
12, 25 y 28. Salmo 102, verso 25, 12, 25 y 28. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Y estamos estudiando el libro de las generaciones, ¿verdad? El libro del Génesis. Verso 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Verdad? Algún día hablaremos de los antropomorfismos. Esto es un antropomorfismo. No es que Dios en el sentido estricto tenga manos. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y llegó a tener manos porque así convenía a sus propósitos. Pero aquí está usando una expresión para poéticamente mostrarnos que el que hizo todas las cosas fue Dios, eterno. Versículo número 28, verso número 28 dice, los hijos de tus siervos, que dice, habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. O sea, habla de la eternidad de Dios, ¿verdad? Y usted y yo, ciertamente, ahora que tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, seremos establecidos delante de nuestro Señor. Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice así, lo decimos todos juntos, es una pregunta. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea que podemos tener las mentes más brillantes tratando de escudriñar las profundidades de Dios. El más inteligente no logra ni siquiera escudriñar, ni siquiera logra raspar un poquito a la grandeza, profundidad, amplitud de este Dios que es eterno. Stephen Hawking, ¿verdad? Es uno de los hombres más inteligentes, un inglés que está maltrecho, tiene un problema creo que de parálisis cerebral, y este hombre dice, Dios no existe. No solamente dice Dios no existe, si existiera, él muestra odio hacia Dios. Y este hombre dice, todo vino de la nada. Es cierto en un sentido, pero en el otro, todo lo que vino a hacer es resultado de este Dios eterno que desató el poder creativo de su palabra. Así es. ¿Qué otro atributo nos enseña este versículo Génesis 1 en la frase creó acerca de Dios? ¿Qué atributo nos enseña Génesis 1:1 en la palabra creó, ¿verdad? De Génesis 1 acerca de Dios. ¿Qué atributo? Número 2, que Dios es sabio y todopoderoso. Dios creó, es sabio y todopoderoso, nos quiere decir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabe Dios, conoce todas las cosas, pero también tiene la habilidad de usar ese conocimiento de tal manera que le rinda honor y alabanza mediante el cumplimiento de su propósito. Voy a volver a decir esto. Dios tiene la habilidad de usar todo el conocimiento de tal manera que cumpla el propósito para el cual Él creó las cosas y Él se lleve el honor y la alabanza porque las cosas cumplieron su propósito. Dios es sabio. ¿Han escuchado algunos de ustedes hablar del diseño inteligente de la Tierra? En la actualidad está muy de moda el concepto del diseño inteligente de la creación. Y es cierto, la creación manifiesta en sus características que hay inteligencia. Usted ve un perro, ¿verdad?, que se cruza con otro perro y tiene perros. Ahí habla de orden, inteligencia. No ve burros y perros teniendo peburro, sino no teniendo, simple y llanamente. Dios es sabio, se puede ver que Dios es un Dios que hizo las cosas bien, y bien en gran manera. Eso habla de su sabiduría, eso habla de su inteligencia, eso habla de sus conocimientos infinitos, amados. Pero decir que la creación
tiene un diseño inteligente, es quedarse a la mitad. Porque, por ejemplo, en el caso de otro gran ateo, que es este señor el que escribió el engaño acerca de Dios, sabía Dawkins, Dawkins, un hombre de apellido Dawkins. Él dice, no hay Dios, Dios no existe, todo vino de la nada. Y entonces en un programa especial le dice, ¿realmente cree que todo viene de la nada? Ese es un absurdo desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede haber de lo ausente? Lo ausente produce ausente, la nada produce nada. Y aquí tenemos nada producido por todo. Lo que estamos diciendo desde el punto de vista teológico es que Dios, ¿verdad?, de sí mismo, de su palabra, vino a hacer todas las cosas que vemos. Y Dios es aquel que de manera inteligente diseñó, pero este personaje incluso en su afán de desacreditar a Dios, él incluso dice, no, lo que pasa es que hubieron algunas civilizaciones extraterrestres que crearon todas las cosas. Así es que él, su concepto de inteligencia es una raza extraterrestre muy civilizada. Pues no era muy civilizada porque no nos dejó muy bien que digamos, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado. Efectivamente, la creación habla, enseña este concepto de inteligencia, de coherencia, de congruencia en todo lo creado, pero no nada más es cualquier inteligencia. Bendito sea Dios que por la fe sabemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y sabemos que Dios es el Dios inteligente, que es lo suficientemente sabio como para emplear sus profundos conocimientos en todos los ámbitos y crear una creación como la que vemos, hermosa, con propósito. Nada se desperdicia. Proverbios 8, 22 al 26. Proverbios 8, 22 al 26. Vamos a hablar de este Dios que es perfecto, de este Dios que es sabio y todopoderoso. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 26. Miren nada más cómo habla aquí también de eternidad. Dice, no había hecho aún la tierra, Proverbios 8, 20, perdón, ya me fui muy lejos, 22. Dice, Jehová me poseía en el principio, está hablando la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios ya manifestaba sabiduría. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Cuál principio? Pues si hubo algún principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Dios es sabio. Pero es muy interesante que la sabiduría empiece a hablar en primera persona. Y el libro de Corintios dice que nuestro Señor Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría, redención y justificación. Ahí les voy a dejar una pista. Isaías 40, 13 al 14. Isaías 40, 13 al 14. Dice así, desde el versículo 12 si gusta. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Estas son preguntas que se conocen como preguntas retóricas. Tienen una respuesta obvia. La pregunta es la respuesta. ¿Quién? La respuesta es nadie. Nadie. Esa es la clase de Dios que creó los cielos y la tierra. Un Dios inteligentísimo, un Dios excelentísimo, pero un Dios sabio que emplea sus conocimientos para hacer todo aquello que vemos, palpamos. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo 1, 17. Dice así: por tanto, está explicando aquí el ministerio de Pablo y cómo Dios le dio el privilegio de ser apóstol. Y entonces Pablo comienza a elevar una doxología, una adoración a Dios. Versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, eterno, inmortal, invisible, al único, ¿y qué? Y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Este Dios es sabio, este Dios es inteligente y es un Dios personal, es un Dios eterno, es un Dios que, como veremos, se manifestó, dio revelación, la entregó a hombres, los cuales, inspirados, llevaron a cabo la escritura de su voluntad para que lo conociéramos a Él. Y conociéndole a Él, conociéramos quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa nos habla Génesis 1 acerca de este Dios? ¿A qué se refiere Génesis 1 cuando usa la palabra Dios? Recordemos que dice en el principio, que nos habla de su eternidad, creó, que nos habla de su sabiduría y su poder. Dice, pero en el principio creó ¿quién? Dios. ¿Qué nos enseña? Esta palabra Dios es la palabra Elohim. Nos enseña que Dios es un Dios en pluralidad. Es un Dios que guarda una condición de pluralidad. Dios es un Dios trino. La palabra Trinidad es un concepto, es un término que no aparece en ninguna parte en la Biblia, pero que por lo que podemos entender por la iluminación del Espíritu Santo es que Dios no solamente es uno, sino es tres sustancias en una esencia manifestada en tres sustancias en perfecta armonía, habitando para el deleite de cada uno de aquellos que forman la pluralidad en la unidad, de manera tal que Él despliega su poder para que todo lo que sea tenga lugar, tenga un espacio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra que se traduce como Dios es una de las designaciones del hebreo más extraordinarias. Es una palabra impresionante, es un término con el cual se refiere a la divinidad. O sea, hay la palabra Yahweh, hay la palabra Elohim, hay la palabra Adonai, hay la palabra Jireh, o sea, tantas expresiones que manifiestan los rasgos del carácter de este Dios. Y esta palabra que se traduce como Dios es el original hebreo Elohim. Dígalo conmigo, Elohim. Entonces diríamos que literalmente si sustituimos, si transliteramos la palabra Dios al hebreo original, diría: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y esta es una palabra impresionante. Elohim, las terminaciones im o him en el hebreo hablan de pluralidad. Y la palabra Elohim, que es plural, proviene de la palabra Eloha o Elohi, que es el singular. Ustedes recordarán que una de las últimas palabras de las frases que nuestro Señor Jesucristo empleó en la cruz es Eloha o Elohi lama sabactani. Dios mío o Señor mío, ¿por qué
me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Es la única vez en que Jesucristo se expresa, se refiere a su Padre, no como Padre, sino como Señor. Esta palabra Eloha significa Señor, majestad, excelencia, poder, superioridad, superlativo, excelencias. Eso es lo que representa la palabra Eloha. Y es interesante que aquí en el capítulo 1, versículo 1, Dios se manifiesta no como en el principio Eloha creó los cielos y la tierra, sino que elige en el principio creó Elohim, pluralidad de excelencias, majestades, poderes. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Lo que este versículo nos dice es que Dios es trino. Es un término impresionante que representa que está, perdóname la expresión, en sí mismo hay, por lo que conocemos por la Biblia, tres sustancias, tres personas en una sola esencia. Literalmente significaría Dios más. Elohim quiere decir Dios más. O Dios más uno. Dígalo conmigo, Elohim es Dios más que uno. Dios más que uno. O unidad en la pluralidad o pluralidad en la unidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de este Dios. Acompáñame, ya leímos Génesis 1:1, acompáñame a Génesis 1:26, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Muchos atacan este principio de la pluralidad en la unidad de Dios. Lo que nos hace creyentes genuinos es que creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no tres diferentes dioses, no es triteísmo, sino es triunidad, tres personas en una esencia, perfectamente armonizados, perfectamente identificados, pero no separados. Se les puede distinguir, pero no se le puede separar a cada uno de la unidad de la deidad, ¿verdad? Génesis 1:26 nos dice ahí, miren las expresiones que utiliza. Entonces dijo Dios, y esta palabra es Elohim. Entonces dijo Elohim. Es interesante, cuando dice dijo, es una conjugación en el singular, tercera persona del singular, ¿verdad? Es él. Entonces dijo Elohim. Dios. ¿Qué dice? ¿Conforme a qué? ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Hagamos. ¿Pero dónde está eso? Lo que está hablando es una reunión en el seno de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Elohim. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, y enseñoré. Ahí ya nos dice en qué sentido somos semejantes y guardamos la imagen de Dios. Usted y yo no somos Dios, somos semejantes a Dios, ¿verdad? Uno puede ver de repente ciertas semejanzas en algo, pero no podemos decir que eso sea la realidad. Usted puede ver que una silueta de una sombra, ¿verdad?, es semejante a la realidad sobre la que se proyecta la luz, pero usted no dice que la sombra es la realidad. La sombra es cierta realidad, pero que de manera limitada, muy reducida, manifiesta cierto paralelo, cierta similitud con la realidad que produce esa sombra. ¿Me estoy explicando? Así que Dios nos hizo a su imagen, pero dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Hasta aquí estamos claros, amados. Estamos hablando del Dios antes de la creación. Es necesario hablar de antes de la creación para entrar de lleno a la creación. Génesis 3, 22 nos dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, y dijo Yahvé Elohim,
He aquí el hombre es como uno de quienes, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí en medio de la tragedia humana con motivo de la caída por desobedecer a Dios, vemos cómo Dios dice, nosotros tenemos que ponerle un alto, ¿verdad? Nosotros, pluralidad en la unidad. Amados, si usted y yo no creemos en un Dios trino, usted está asistiendo al lugar incorrecto. Si usted no cree en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pluralidad en la unidad, amado, está amado, pero usted está en el lugar equivocado. Tiene que ir con los testigos de Jehová, tiene que ir ¿con qué otros? Pues no sé, con esa gente arriana, esas personas que demeritan la persona de Jesucristo, esas personas que reducen la calidad del Espíritu de Dios. Si usted quiere ser parte de este lugar, número uno, qué bueno que está con nosotros. Oramos que esté usted aquí contento y que el Señor le haya regenerado por su palabra, le haya recreado en su palabra, y esperemos en Dios que Él le convenza de la realidad de la Trinidad, de tres personas, un solo Dios. Porque si no, usted no tiene comunión con nosotros, amado. Le respetamos, le queremos, siga viniendo, pero si quiere ser parte de esta comunidad de creyentes, usted tiene que creer en la Trinidad. De otra manera, usted no puede ser considerado hermano. Génesis 11:7, por favor. Le amamos, le respetamos, pero no está en comunión. Dice así, está hablando aquí el Señor, cuando está por juzgar a la tierra. Y dice así, estamos en el momento en que Dios juzgó en la torre de Babel. Dice el versículo número 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Verdad? Qué impresionante. Y Dios juzga a la humanidad. Dios les dijo, después del cataclismo del diluvio, Dios le da orden expresa a Noé, vayan, multiplíquense, dominen la tierra, pueblen la tierra. Y se quedaron todos en el valle de Sinar a hacer una gran ciudad, a construirse por su esfuerzo un gran nombre que permaneciera por la posteridad. Y Dios dice, no, estos son los desobedientes, ya lo sabía. Entonces le dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mutuamente, se dicen, descendamos y confundamos sus lenguas. Ok, miren lo que dice Juan 17:5. Juan 17:5. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5. Dice, ahora pues, Padre, está el Señor Jesucristo en la Santa Cena, en la primera cena, ¿verdad? La última Pascua. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Qué dice? Wow, ya tenemos ahí una pista de que esa pluralidad en unidad, ¿verdad?, incluye a nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 25 de ese mismo capítulo. Padre justo, 25, versículo 25 de Juan 17. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El Hijo conoce al Padre en una relación de intimidad, de armonía, tan deslumbrante, tan glorioso, que ni idea tenemos de lo que es eso. Mire, nosotros cuando estamos casados, en el mejor de los momentos, no nos conocemos completamente, ¿verdad? Cuando le regalamos a nuestra esposa ese perfume y ese vestido o esa blusa, ella lo recibe y condesciende y dice, qué blusa tan fea, pero te dice, te amo.
qué vestido tan ranchero. Me lo voy a poner. ¿Me capta? Eso es lo mejor que conocemos. ¡Ay, mi vida, verdad! Y te va a comprar otro y dices, bueno, pero ahora llévame a comprarlo tú, ¿verdad? No seas... Pero no es así en la Trinidad. El Hijo sabe lo que al Padre le agrada. Jesús sabe lo que conmueve a su Padre, lo que le da gloria a su nombre. El Padre se complace en el Hijo. Cuando Él descendió a las aguas, el Padre conmovido dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Yo me complazco en mis hijos. No siempre, ¿verdad? Seguro que ellos no se complacen en mí como padre siempre. Los amo con todo mi corazón. Pero con todo eso no estoy ciego. Y Dios ve todas las cosas y Él sí tiene verdaderos motivos para ser arrastrado por el más profundo de los sentimientos de atracción por la perfección de su Hijo. Se conocen. En conclusión, no solamente este Dios es eterno, no solamente este Dios es sabio y todopoderoso, no solamente es pluralidad en la unidad o unidad en la pluralidad, este Dios se hizo carne. Este Dios condescendió en presentarse de una manera tan sencilla que fuera para ti y para mí, amado hermano, innegable el entender la grandeza de su amor. Este Dios se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1. Este verbo, este Dios eterno, sublime, majestuoso, Él se hizo carne. De aquí nos habla el apóstol Juan. El apóstol Juan está teniendo en mente, cuando está siendo inspirado por el Espíritu Santo, él está teniendo en mente en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en este momento, el apóstol Juan, impelido, movido por el Espíritu, trata de plasmar con letras lo que es inexpresable. Y nos remite al momento antes de la creación, en esa eternidad de la gloria, donde no había nada que perturbara la gloria, el gozo y el disfrute de Dios. Imagínate nada más esto. ¿Qué necesidad tenía Dios de tanta bronca con nosotros? Y nos creó. Todo era deleite. Todo era aroma fragante. Todo era, si hay aromas en la eternidad. Y aquí el apóstol Juan, impelido por el Espíritu, impulsado, conmovido, escribe estas palabras. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Habla ahí de la profunda relación de comunión. Mire, usted y yo en este momento ni siquiera comulgamos con nosotros mismos. ¿Verdad? Lo que no queremos, eso hacemos. Y ¡ay, qué gordos nos caemos a veces! A veces ni con nosotros tenemos comunión. Pero aquí nos habla el Hijo en el seno de la Trinidad. El Hijo hermoso, majestuoso, sublime. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y empieza a hablar de Juan, el Bautista. Y Juan el Bautista dice, este es el glorioso, aquel que fue prometido a Abraham, por medio del cual y en virtud del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Amados, decíamos hace rato en la Santa Cena, hay un pueblo escogido de Dios. En el Antiguo Testamento era Israel, los descendientes de Israel. Y no obstante, Dios ya prometía que iba a incluir
algunos colados, y que iba a incluir a extranjeros, se iba a incluir a gente que no era judía. Y ahora el Señor nos dice, ese Israel son ustedes. Dios amplió el rango para que usted y yo seamos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no vivimos para nosotros, vivimos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sus virtudes, Él es santo, Él es justo, Él es sabio, Él es todopoderoso. Él le complace al Padre, el Padre está complacido en el Hijo y el Hijo se complace en el Padre y el Espíritu con el Hijo y el Padre. Y es una de gozo ahí. Juan 8:56, ahí mismo el Evangelio de Juan. Juan 8, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 8, Dios creó al pollo ese que lo está distrayendo, para que pusieran atención. La preexistencia del Cristo es el título de esa sección. Y dice, vamos a leer toda la porción, ¿qué les parece? Dice así, respondiendo entonces los judíos, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Híjole. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mis palabras nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo ¿qué? Le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Lo que él está diciendo es, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ante la promesa de la descendencia, él no solamente veía a Isaac, veía lo que Isaac echaría a andar en el plan eterno de su padre, para que el hijo pudiera plantar pie aquí, en territorio enemigo, para manifestar la gloria que solo le corresponde a él. Y Abraham se gozó. Abraham se gozó. Abraham no solamente cuando fue llevado allí al monte Moria a sacrificar a su hijo, no solamente le dolía en su corazón su hijo que iba a ser degollado, sino que no sería por ese hijo por medio de quien Dios traería la salvación a nosotros, no judíos. Pero él sabía que Dios podía resucitar de entre los muertos. ¿Por qué lo sabía? Porque lo había visto en Jesús. El Espíritu de Cristo, que a él como profeta lo estaba guiando, le dijo, este resucitará. Y te voy a mostrar a través de la figura que representa, de la imagen que es, que tú mismo mates a tu hijo, lo que yo voy a hacer con mi hijo, por tu culpa, Abraham, pero por causa de que te amo. Y voy a llevar a mi hijo a ese Gólgota, en el monte Moria, a que pague por tus pecados y resucitará el tercer día. Y Abraham se gozó. Entonces los judíos le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ego en Yahweh, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas
Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Saben por qué estaban tomando las piedras? Porque estaba diciendo soy Dios. Estaba, si fuera un simple humano, blasfemando. ¡Te vamos a matar! No pudieron hacerle nada, porque Él estaba en el principio. Él fue el Dios junto con el Padre y el Espíritu que dijo, hágase, sea la luz. Colosenses 1:17. Póngase de pie conmigo. Vamos a terminar leyendo este versículo juntos. Colosenses 1:17. Vamos a decirlo todos juntos, por favor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Señor, muchas gracias por tu palabra.